Bueno, reitero yo, en mi caso, el agradecimiento a Raíces de Europa, todo, algunos apuntes de la vida de este personaje, como hemos dicho, fascinante, Alejandro Magno. Como sabéis, vamos a hablar hoy de Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Es uno de los personajes, yo creo, que me resultan más, a mí personalmente, más evocadores, y no solo a mí, sino a todos los historiadores y a todos los grandes hombres de la historia. Digamos que, por ejemplo, todos los romanos, en general, y en concreto todos los emperadores romanos tenían un complejo de Alejandro, es decir, soñaban con un día llegar a ser la 10ª parte de lo que fue el conquistador macedonio, que además, como veremos a continuación, tuvo una vida muy breve. Quiero resaltar sobre todo la idea de que Alejandro, el personaje del cual vamos a hablar, murió con 32 años. Le faltaba muy poco para cumplir los 33, pero todavía no los había cumplido. Es decir, todas las hazañas que vamos a ver a continuación, todas las gestas, todas las grandes obras inmortales que hizo este personaje, las hizo entre los 20 y los 30 años. En ningún caso después de los 32, que fue, como decimos, cuando murió. Es un personaje relativamente antiguo. Nace en el 356 a.C. y muere en el 323 a.C., es decir, en el siglo IV a.C., y es un ser marcado por dos personajes. Yo creo que se llame como se llame la persona, y nazca cuando nazca, y tenga el poder que tenga, siempre hay dos figuras que conforman al individuo, y esas figuras son sus padres. Los padres de Alejandro eran el rey Filipo II de Macedonia y la reina Olimpíade del Épiro. Es decir, ella no era macedonia, ella no era griega. Ella era de un reino más al norte situado en lo que hoy en día es Albania. Por lo tanto, se consideraba una bárbara para el propio pueblo que gobernaba el rey Filipo. Y creo yo que la vida de Alejandro, sobre todo su infancia y su juventud, que creo yo también que es la forja en la que los adultos se forman, estuvo marcada muy negativamente por la figura de sus dos padres. Filipo II de Macedonia, un ser excepcional desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de estadista, consideraba a su hijo, desde el punto de vista humano, un ser débil, afeminado y que servía para poco más que para tocar música y para contentar en la corte. Sin embargo, su madre, Olimpíade del Épiro, consideraba a su hijo un ser semidivino, hijo incluso de un dios. Quizá, creo yo, que esa extraña situación que tuvo que vivir Alejandro le ocasionó un profundo sufrimiento desde que era un niño. Ese sufrimiento se traducirá posteriormente, vamos a ir viendo, en una palabra griega muy difícil de traducir, que es el pozos. El pozos de Alejandro es el anhelo, el entusiasmo, el afán y la ansiedad por llegar a un punto, por ver algo con sus propios ojos, quizá canalizado por ese sufrimiento interno que tuvo desde que era tan pequeño, entre estas dos figuras que además entre ellas se odiaban. Creo yo que las peleas y las trifulcas que debió de ver Alejandro siendo pequeño en su casa entre sus padres debieron marcarle para siempre. Y en cierto momento Alejandro tuvo que elegir entre uno de los dos. En ese tira y afloja tremendo que vivió él como niño y como adolescente, en un momento dado tuvo que elegir a una de esas dos figuras y eligió desde muy temprano y con mucha certeza a su madre, Olimpíade del Épiro. En general, los antiguos, cuando eran gobernantes, cuando estamos hablando de príncipes, de reyes, de nobles, pasaban un tiempo muy corto con la madre, apenas 7 años, algo más en algunas ciudades, dependiendo de la ciudad, pero nunca más de 7 o 10 años. Sin embargo, Alejandro estuvo con su madre hasta los 13. Permaneció al lado de ella mucho tiempo, por lo cual ella influyó en él y él influyó en ella. Y la relación que tuvieron ambos fue única y fue incluso remarcada por los autores antiguos. Vemos aquí dos conjuntos escultóricos maravillosos. Uno está en Skopje, capital de Macedonia del Norte, el que vemos en bronce, con el pequeño Alejandro en brazos de su madre. Y el central está en Viena, y vemos al joven Alejandro iniciando sus campañas de conquista, que vamos a ir viendo detenidamente, aconsejado, mientras su madre lo toma por el hombro y le habla de lo que hay más allá de las fronteras de Persia. Creo yo también que además de los padres, hay un segundo actor en la vida de las personas que estudian o que han estudiado algo, y ese segundo actor es el profesor, es el maestro, es el que hace que el conocimiento se canalice y entre en el alma del individuo. Alejandro tuvo la inmensa suerte de contar con un maestro como Aristóteles. El filósofo Aristóteles fue el que instruyó al propio Alejandro.
Para ello se retiró a una casa de campo en la localidad de Mieza. Vemos un paisaje idílico, campestre, en el que el propio príncipe, Alejandro, como decimos, se retiró junto con los nobles, es decir, junto con los getairoi, los que serían, en sus próximas campañas, sus compañeros de armas, los que luchaban hombro con él. Esos getairoi eran nobles o hijos de nobles macedonios o hijos de nobles de reinos y territorios adyacentes a Macedonia, que estaban en muchos casos como rehenes. Es decir, si yo soy rey de Macedonia y pretendo que el reino vecino, por ejemplo, que Iliria, no se subleve, una buena medida táctica es tomar a su hijo como rehén de una manera muy amable, es decir, lo vamos a educar, lo vamos a cuidar, lo vamos a instruir, pero teniendo a tu hijo en el país enemigo, pues te cuidarás muy mucho de empezar una guerra contra ese reino. Por lo tanto, la mayoría de estos pajes, también se les llama pajes, estaban al servicio del rey Filipo como rehenes y se convirtieron en los compañeros de Alejandro. Hay una anécdota que a mí me gustaría recordar, y es que cuando Alejandro estaba en las clases de Aristóteles, cuando Alejandro estaba con esos compañeros aprendiendo sobre zoología, sobre botánica, sobre ciencias naturales, le repetía a su maestro, Aristóteles, y le repetía a sus padres cuando los veía, que tenía dentro un afán que le ardía en el pecho y que le hacía querer trascender las fronteras de Persia, que quería entrar en Persia, que quería descubrir, que quería ser alguien en la historia y trascender esos Alpes de la historia que se decían de Aníbal. Efectivamente, tenía un profundo deseo de conocer el mundo y les decía a sus padres que deseaba hacerlo ya. Sus padres, tanto como su maestro Aristóteles, le decían que esperase, que era muy joven todavía, que tenía apenas 13, 14, 15, 16 años, que le llegaría su momento, que ahora su labor era formarse. Sin embargo, Alejandro siempre respondía a esa máxima con que esperaría, pero que si esperaba demasiado, perdería la audacia de la juventud. Hay otro personaje también profundamente influyente en la vida de Alejandro, y es Hefestión. Hefestión es uno de sus generales, es uno de sus getairoi, esos compañeros de armas, y es, además, un hombre que tuvo una importancia en la vida de Alejandro incomparable. De Hefestión se han escrito toda clase de cosas, se han hecho producciones cinematográficas, se le ha dado un tinte que a mi modo de ver y al modo de ver de la historia no creo que corresponda con la realidad. Se ha llegado a decir incluso que era el amante de Alejandro, y bueno, yo todavía estoy esperando que alguien me dé una cita de una fuente histórica original diciendo que eran amantes, porque eso son especulaciones posteriores. Solamente hay una cita, que vamos a ver después el contexto, en la que Alejandro se refiere a Hefestión como otro Alejandro. Bueno, y de allí, pues gente con mucha imaginación ha sacado que eran amantes. En fin, era ante todo su amigo del alma, era ante todo, como decimos, un reflejo de sí mismo, era su propio Patroclo. Como Patroclo era para Aquiles, Hefestión era para Alejandro. Además, él pertenecía a un escuadrón, llamado el escuadrón, como hemos dicho, de los getairoi, que significa en griego de los compañeros, y que eran precisamente esos pajes, esos hijos de nobles, que se ponían al servicio del rey Filipo para así formar la parte de élite del ejército al mismo tiempo que eran rehenes. Y creo yo que si hay otra figura también influyente en la vida de Alejandro, es la de su caballo. No es una figura humana, pero podemos decir, los que hemos tenido animales y los que amamos a los animales, que quizá muchas veces influyen más que muchas personas en nuestra manera de ser y en nuestra manera de ver el mundo y de comportarnos. Y la historia de Bucéfalo, o más bien de la doma de Bucéfalo, que es como se llamaba el caballo de Alejandro, que significa cabeza de toro, la cuenta Plutarco con todo lujo de detalles, y yo la he traído hoy aquí para relatársela a ustedes según la fuente antigua. Es una historia recurrente que todas las fuentes recogen con una variación muy pequeña y comienza de la siguiente manera. Trajo un tesalio, llamado Filónico para más señas, al caballo Bucéfalo, para venderlo a Filipo en 13 talentos. Y habiendo bajado a un descampado para probarlo, le pareció áspero y enteramente indómito, sin admitir jinete ni sufrir la voz de ninguno de los que acompañaban a Filipo, sino que a todos se le ponía de manos. Desagradóle a Filipo y dio orden de que se lo llevaran por ser fiero e indócil. Pero Alejandro, que en ese momento era un chiquillo, que se hallaba presente, dijo: «¿Qué caballo nos perdemos? Y todo por no tener conocimiento ni resolución para manejarlo».
A lo que Filipo, algo molesto por la suficiencia de su hijo, respondió: ¿acaso tú lo manejarías mejor que estos, que tienen más años y más experiencia que tú? Por supuesto que sí, respondió Alejandro. A este se ve que lo manejaré yo mejor que nadie. ¿Y cuál ha de ser la pena por tu temeridad?, preguntó Filipo, si no lo consigues. Por Zeus, exclamó el joven, pagaré el precio del caballo. Echáronse a reír y, convenidos en la cantidad, marchó Alejandro al punto en el que estaba el caballo. Lo tomó por las riendas y, volviéndolo, lo puso de frente al sol, pensando, según parece, que el caballo, por ver su sombra que caía y se movía junto a sí, era por lo que se estaba inquietando. Pasóle después la mano y lo halagó por un momento, y viendo que tenía fuego y bríos, se quitó poco a poco el manto, lo arrojó al suelo y de un salto montó en él sin dificultad. Tiró un poco al principio del freno y, sin castigarle, ni aun tocarle, lo hizo estarse quieto. Cuando vio que no ofrecía riesgo, aunque hervía por correr, le dio rienda y le agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. Filipo y los que estaban con él se embargaron al principio en un mortal temor y se quedaron en silencio. Pero cuando Alejandro le dio la vuelta al caballo con facilidad y soltura, mostrándose contento y alegre, todos prorrumpieron en voces de aclamación. Y el padre lloró de gozo y, besando a su hijo en la cabeza, le dijo: busca, hijo mío, un reino igual a ti, porque desde luego no cabes en Macedonia. Este episodio, contado por Plutarco, es uno de los más conmovedores y de los más significativos en la vida de Alejandro, por lo que este caballo llegó a ser en la vida del personaje. Como decimos, dicen las fuentes que era un caballo negro como el ala de un cuervo, que era un caballo grande, que era un caballo además indomable, que nunca jamás nadie pudo dominarlo ni montarlo a excepción de Alejandro, y que fue para siempre su caballo. Un caballo que le acompañó en los cruces del Danubio, en los cruces del río Oxus, un caballo que le acompañó por desiertos, por selvas, por estepas, y que finalmente cayó en la India, como veremos a continuación. También quiero remarcar de esta etapa de la vida de Alejandro la presencia de una batalla y un personaje, Demóstenes el orador ateniense, un personaje que la historia creo yo que ha dulcificado bastante, que es un hombre que tiene el halo de los que defienden las causas perdidas. Defendía la libertad de su ciudad-estado, Atenas, respecto a la de, podemos decir, al expansionismo del bárbaro del norte macedonio. Y bueno, la historia, como decíamos, le ha conferido ese halo de defensor de la libertad, cuando realmente lo único que defendía era la libertad de su ciudad-estado. Y decía, sin embargo, por ejemplo, que Macedonia era un lugar infecto en el que ni siquiera un esclavo útil podía aprovecharse. Es decir, creo yo que esa imagen convendría revisarla. Y la batalla de Queronea. Alentados los griegos o parte de los griegos por esas soflamas de Demóstenes y de los que lo apoyaban, entraron en batalla abierta contra Filipo. Además, en esas filas de ese ejército que se encontró en Queronea, en esa batalla que, podemos decir, enfrentó a griegos contra griegos, se encontraba por primera vez Alejandro luchando junto a su padre. Y fue la única vez que lucharon en una batalla juntos, hombro con hombro. Pero yo creo que si en algún momento el pozos de Alejandro, ese sufrimiento interno que hemos visto anteriormente, esa ansiedad, ese afán por conocer y también, claro que sí, ese dolor que sufrió desde que era pequeño a causa de sus dos progenitores, estalló en un momento, si estalló en un momento, fue desde luego en el que vamos a relatar a continuación. A la vuelta de la batalla de Queronea, Filipo II decidió casarse con su séptima esposa. Su séptima esposa era Eurídice Cleopatra, era sobrina de un noble de Macedonia llamado Átalo, y era un matrimonio muy conveniente porque podemos decir, los nexos en ese momento de Filipo con su propio ejército se fortalecían muy mucho. Por lo tanto, obviamente sin divorciarse de su esposa anterior ni de ninguna de las 6 anteriores, se casó de nuevo con Eurídice Cleopatra. Dicen las fuentes que en esa boda Alejandro estuvo presente. Unas dicen que la madre de Alejandro, Olimpíade, estaba, otras dicen que no, pero todas coinciden en que Alejandro, el príncipe heredero, estaba allí. En cierto momento, que vamos a ver a continuación en un pequeño corte de vídeo, en cierto momento Átalo, el tío de la novia, pidió a los presentes un brindis. El brindis era por la felicidad de los nuevos esposos y porque hubiera un hijo legítimo de esa unión. En ese momento Alejandro, viéndose directamente atacado porque él era el príncipe legítimo, tomó una de las copas que tenía en la mano para el brindis, se la tiró a la cabeza a Átalo y le dijo que quién pensaba que era él, que si pensaba que era un bastardo. Esa escena se la he traído yo a ustedes
en la película de Alejandro. Hay una película sobre la vida de Alejandro, hay cosas que me parecen poco acertadas, pero en general el mensaje de la película en cuanto a que Alejandro no es solo un conquistador, sino que es mucho más, que era clemente con los vencidos, que era un hombre excepcional, lo retrata bastante bien. Y por ello quiero traerles la escena. Esta va a durar un pelín más, va a durar 1 minuto y medio, las demás son de alrededor de 20-30 segundos, en la que sucede ese brindis trágico que separó para siempre a padre y a hijo. Hago un brindis por nuestros amigos griegos y por nuestra unión. Macedonia y Grecia, iguales en su grandeza. Por Filipo, nuestro rey, que de no ser por él esta unión no habría sido posible. Y por último, quiero brindar por los responsables del rey con mi sobrina Eurídice, una Macedonia que será rey de la que estamos orgullosos. Por Filipo y Eurídice, y también por sus legítimos hijos. Por Filipo. ¿Defiendes al que llama a mi madre ramera y a ti bastardo? ¿Y soy yo quien te deshonra? ¿Cómo vas así? ¡Hágalo esa hora en tu familia! ¡Igual! Pues sí que tus parientes con más cuidado. ¿No es verdad que ese tío Lindas tienes la vergüenza? ¡Estás insultándome! ¡No te insulto! ¡Ni siquiera mereces el haber expuesto que piensas tu madre! ¡Eres un perro que cuestiona a su reina! ¿Te cuenta? Yo no tengo nada de que recordarte, joven arrogante. Te desposaré con esa mujer si lo deseo. Tendré los hijos que quiera y me encanta que cuiden al pie de tu madre poder tratar para impedirlo. ¿Por qué? Cuando te emborrachas piensas siempre que todo cuanto digo proviene del mal. Porque conozco su negro corazón. La veo en tus ojos. Codicias y no lo demás caro. Todos sabemos que esa loba que es tu madre que quiere ver muerto, pues por mí podéis seguir soñando. Es el vino que habla con vos. De tal chico puede estar mañana. ¡Ahora! ¡Te lo ordeno! Discúlpate ante tu pariente. ¡Discúlpate! No es pariente, hijo. Buenas noches, anciano. Cuando mi madre vuelva a desposarse, te gritaré delante de la gente. ¡Eres un bastardo! ¡Tienes que obedecerme! Si ni siquiera consigue llegar al viento. ¡Sal de aquí! ¡Te destierro, bastardo! ¡Márchate de mi tierra! ¡No quiero volver a ver! ¡Ya no eres mi hijo! Y con esa frase histórica, este es el hombre que pretende llevaros de Europa a Asia y ni siquiera puede llegar de un lecho a otro, las relaciones se rompieron para siempre entre Alejandro y su padre Filipo II de Macedonia. Sin embargo, nunca le retiró el derecho legítimo al trono. Y la historia cambió para siempre en un momento en el que, en el año 336 a.C., otra de las hijas de Filipo II, Cleopatra, hermana de Alejandro, fue, podemos decir, a casarse, a contraer matrimonio con un familiar cercano, con su propio tío, un rey del Epiro. En esa boda, Filipo entró triunfante en medio del teatro para saludar a su pueblo, y lo que nadie se esperaba es que el propio jefe de su guardia personal le hundió un puñal en el corazón y acabó con su vida. Se ha escrito también mucho sobre esta muerte, no se sabe si fue un
un crimen pasional, porque se dice que tenían una aventura. No se sabe si fue una muerte, un asesinato ordenado por la propia Olympiade, que estaba viendo que el derecho de su hijo a gobernar estaba viéndose amenazado. Lo certero es que Filipo de Macedonia acabó su vida en el 336 a.C., con muchas dudas con respecto a lo que pasó alrededor de este asesinato. A partir de ese momento, Alejandro lo que decide es tomar la obra de su padre y continuarla. Su padre estaba inmerso en esa unificación de los griegos, imposibles de coordinar, esos griegos que estaban siempre peleándose con guerras internas. Se dice incluso que los griegos consideraban a otros griegos de otras ciudades más enemigos que a los persas, que eran el enemigo tradicional. Hasta ese punto llegaba el individualismo feroz de Grecia. Lo primero en lo que se centró Alejandro fue en una serie de campañas en el norte de Grecia, campañas en los Balcanes, para asegurar las fronteras del reino que se estaba expandiendo macedonio, campañas en el interior de la propia Grecia para aplacar esas insurrecciones de ciudades que no estaban conformes con la dominación macedonia, y una de las batallas, o podemos decir, uno de los elementos de esta historia más sangrientos fue la destrucción absoluta de Tebas. La Tebas de los mitos, la Tebas de Edipo, quedó absolutamente arrasada, ya que podemos decir que se levantó muy alentada por esas soflamas de Demóstenes continuas contra los macedonios, contra Filipo, aunque ya estaba muerto, y el resultado fue el exterminio. Como curiosidad diré que una parte del ejército de Tebas era el escuadrón sagrado. El escuadrón sagrado era, podemos decir, la punta de lanza del ejército, la parte de élite, y se dice que estaba compuesto integralmente por soldados homosexuales. Y no solamente por soldados homosexuales, sino que compartían batalla con sus parejas, es decir, y con sus amantes. Es decir, en el momento en que se enfrentaban al enemigo, no solo luchaban por su propia vida, sino que luchaban por la vida de sus amantes que estaban al lado. De manera que tenían la fama de ser invencibles. Alejandro arrasó, aniquiló esta parte del ejército, podemos decir el escuadrón sagrado, y aún a día de hoy se puede contemplar el león de piedra que se erigió en el lugar en el que esta parte del ejército cayó fulminada. Otro de los elementos bastante curiosos que nos va a ir recordando lo que va a ir pasando en la vida de Alejandro es lo que sucede en estas campañas del norte de Grecia con una señora llamada Timoclea. Un grupo de soldados que venían asociados con Alejandro, un grupo de mercenarios, podemos decir, de la zona de Europa oriental, entró en esos momentos de conquista y de rapiña en la casa de una señora llamada, como decíamos, Timoclea. Los soldados no se contentaron con robar todo el oro de la casa, sino que la violaron y después le siguieron pidiendo el oro que tenía escondido. De manera que Timoclea les dijo que cuando habían entrado las tropas de Alejandro había escondido todo su oro en el interior de un pozo, que la acompañaran al patio de la casa, al lugar del pozo, y que ella misma se lo enseñaría. De manera que cuando el jefe de los tracios que venían asociados con Alejandro se asomó al pozo, Timoclea le dio un garrotazo en la nuca, lo mató y lo lapidó desde arriba. Esta mujer fue prendida porque había matado a un soldado del ejército de Alejandro, fue llevada ante Alejandro y Alejandro le perdonó la vida. Le perdonó la vida a ella, a todos sus hijos, y lo único que se salvó de Tebas junto con esta mujer y su familia fue la casa del poeta Píndaro, un poeta que cantaba a los victoriosos, a los ganadores de los Juegos Olímpicos, y que tenía una cita que era «Skias onar anthropos», el ser humano es el sueño de una sombra. Otro de los momentos también icónicos de estas campañas del norte de Alejandro es el encuentro con Diógenes el Cínico, un filósofo que renunciaba a todos los convencionalismos sociales, a todos los valores establecidos, podemos decir, y que vivía cerca de Corinto. Cuando Alejandro se acercó a esa zona hizo dos cosas. La primera fue acudir al templo del Acrocorinto, en el que había un culto a la diosa de la fertilidad, con sacerdotisas sagradas, a ver qué estaba pasando, cómo funcionaba ese templo, y posteriormente fue al lugar en el que vivía Diógenes, en el interior de un tonel, en el interior de una tinaja. Y se dice que cuando Alejandro llegó a aquella tinaja en la que vivía Diógenes, se acercó con todas sus huestes y le dijo: «Diógenes, soy Alejandro el rey, pídeme lo que desees y yo te lo concederé». Y Diógenes, que como decimos rechazaba toda la riqueza material y todo lo que un rey mortal pudiera ofrecerle, le dijo: «Lo único que deseo es que te apartes, porque me tapas la luz del sol». Le dijeron los hombres de Alejandro: «¿Quieres que lo castiguemos?». Y Alejandro les respondió: «No solamente no quiero que lo castiguéis, sino que si yo no fuera Alejandro, ya me gustaría ser Diógenes». En estas campañas se van sucediendo y van comenzando a
a verse unas gestas que conformarán el resto de la campaña de Alejandro, como el que sucedió en el monte Osa, lo cuenta Plutarco en Vidas Paralelas,